En el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 1 dice así la santa palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 y verso 1 dice así a la letra la palabra de Dios. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo lo que tú haces y tú seguirás haciendo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Meditaba en la palabra libertad y yo le he titulado esta tarde La libertad en Cristo. Pero yo quiero hablar realmente de algo muy especial. Yo quiero hablar de algo que realmente ¿seremos libres al fin? ¿O cómo? ¿Seremos libres al fin? ¿Por qué digo eso? Porque creo que la libertad verdaderamente, cuando hablamos de libertad en la cristiandad, eso es para la gente que ha logrado madurar. Es para la gente que ha podido, a través también en su vida, asimilar responsabilidades. Porque aunque no sea cristiano, el cristiano cuando obtiene la libertad en Cristo es porque madura, es porque ha sabido soportar, es porque ha sido procesado. Y en el mundo, la persona sin Cristo también muchas veces se le conoce como aquella persona, dice, es recto y tiene un aguante de carácter. Dice, no se dobla. Y eso quiere decir que la persona también es una persona bastante, ¿qué? Madura, sensata. Ahora, esto es cuando la persona no es cristiana, pero cuando es cristiano se dice debemos de alcanzar una madurez espiritual. Y dentro de ello todo esto nos ayuda a sobrellevar las cargas que cada uno de nosotros estamos teniendo en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque recordemos que el círculo de la vida en el que nosotros estamos siempre tendremos luchas y siempre tendremos pruebas. Y dentro de ello, la primera cosa es que debemos de aprender a tener una libertad firme en aquel que todo lo puede y en aquel que todo lo hace. Por eso yo quiero tocar dos puntos esenciales esta noche. Voy a ser bastante breve. Quiero tocar dos puntos esenciales esta tarde. Uno de ellos es la libertad, y la segunda cosa que yo quiero también tratar es la libertad de la mente, porque las dos cosas están unidas. Realmente cuando hablamos de la libertad debemos nosotros de darnos cuenta que necesitamos también ser libres en la mente. Ahora, veamos, número uno, la libertad. En la libertad, cuando nosotros lo vemos bíblicamente, cuando nosotros vemos la libertad bíblicamente, nace en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, y dice: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Verso 17 dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo comas, porque el día que lo comas de él ciertamente morirás. El hombre tuvo una libertad grande desde el inicio de la creación, y la libertad fue otorgada de parte de Dios. Y esa libertad que él tenía era de moverse dentro de todo aquello que Dios había creado, pero dentro de ello también Dios le dio responsabilidades. Porque todas las cosas que Dios creó, dice, y en gran manera eran que todas buenas. Y siendo buenas, dice, y Dios las puso en sus manos. Pero cuando Dios las pone en nuestras manos, también el Señor nos da responsabilidades a nosotros que nosotros también tenemos que cumplir. Algunas veces nosotros queremos tener cierta libertad en los trabajos, ¿correcto? En el trabajo secular nosotros queremos tener ciertos privilegios o ciertas oportunidades. Pero, oiga,
Pero eso a veces hay personas que se enojan o se molestan porque otros tienen ciertos privilegios dentro de una compañía, pero lo que no se dan cuenta es la responsabilidad que está sobre sus hombros. Recuerde una cosa, hay unos, por ejemplo, durante los últimos años que yo trabajaba, por lo menos habían unos que la hora de salida era a las 3:20 de la tarde. Y cuando eran las 3:15, ya ellos estaban listos con su tarjeta en la mano. ¿Para qué? Para venirla y decir aquí, marcar esa tarjeta, porque a las 3:20, justamente cuando el reloj la aguja terminaba de llegar ahí, la aguja daba la oportunidad para poder marcar y ellos salían en carrera. Mas sin embargo, aquellos que tenían responsabilidades, esos todavía se quedaban ahí, se quedaban cerrando las puertas, asegurándose que todo estuviese de igual manera. El día siguiente, al abrir la compañía de la misma manera, eran los primeros que también llegaban. Eran los últimos que se iban y eran los primeros que llegaban. Todo para tener todo aquello. Nosotros en una compañía, secularmente hablando, uno quiere escalar, pero lo que uno menos quiere es aceptar ¿qué? Responsabilidades. Ahora, queremos tener ciertas libertades o ciertos privilegios, pero esos privilegios vienen acompañados de responsabilidades. Y creo que algunas veces nosotros nos cuesta trabajo en entender que la responsabilidad nos llevará a nosotros a tener ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque hay patrones que le confían mucho a aquellos que trabajan. ¿Por qué será que les confían tanto? ¿Por qué? Porque son responsables. Son capaces de dejarles dinero en las manos, de decirle y otorgarle ciertas cosas y decirle tú te haces cargo y te haces cargo de aquello. ¿Pero por qué? Porque deben de ser personas fiables. Ahora, imagínense, eso es con una persona realmente allí en el terreno secular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aún todavía? Algo más fuerte aún todavía. Cuando la persona va adquiriendo esa responsabilidad y va sintiéndose más él con libertad en medio de todo ello, hay otro problema que viene a suceder y es el ataque a la mente. Pero no voy a hablar de la mente ahora mismo. ¿Por qué? Porque acuerde que engañoso es el corazón y vana la hermosura. O sea, de tal manera, usted me dirá, pero eso no tiene nada que ver con la mente. Sí, en un momento le digo que tiene que ver. Porque a medida que nos vamos nosotros, vamos adquiriendo posición, nos vamos olvidando de que está sobre nosotros una responsabilidad. Alguien nos está poniendo a nosotros la libertad de hacer cosas, pero cuando nosotros venimos a ser ¿qué? Responsables. Mire, ¿por qué digo esto? Porque tanto en el ambiente cristiano como en el ambiente secular las dos cosas tienen que ver. En Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, quiere decir que el cristiano empieza a mostrarle al mundo lo que él es, porque tiene una relación con Cristo. Ahora, y es así la relación, si usted me quiere decir, la relación que tiene el jefe con el empleado, es una relación mutua y los dos reflejan la misma cosa. ¿Por qué? Porque el trabajador refleja lo que el patrón quiere mover dentro de una compañía. Así es nosotros dentro de Cristo, en la iglesia misma. Nosotros somos el reflejo de lo que es Cristo en nuestras vidas. Por eso dice en Isaías 43:25, dice: yo soy el que borra tus rebeliones, por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. O sea, que quizás alguien habló mal de usted delante del jefe, pero el jefe no le pone atención a las bobadas que alguien le vino y le contó de usted. No le puso caso. ¿Por qué no le hizo caso? Porque para él usted es alguien con integridad. Entonces así es también nosotros en Cristo.
¿Por qué usted se preocupa por eso? Si usted sabe lo que es en el Señor, ¿a qué? Dice, el que esté limpio, Él dice, o el que se crea fuerte, cuídese más de no caer. No nos preocupemos de las demás cosas, cuidémonos de no caer, cuidémonos de no hacerlo desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es importante. Es importante reconocer lo que nosotros somos y cómo es nuestro diario caminar en el Señor mismo. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Mire, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Verso 14 dice: prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento, del cual es a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos impide? A ver, sea lo que nosotros estemos trabajando, nosotros debemos de tener en cuenta que aquel que nos llamó, de aquel verdaderamente que nos ha dado la libertad, a ese oigamos, a él oigamos. Ahora, tenemos la libertad, pero tengamos cuidado porque hoy hay tanta fuente de doctrina. Hoy hay tanta fuente de doctrina y me daba más tristeza hoy en día que ahora ya como dice, todas las cosas que están poniendo, ya empezaron a poner todas las cosas de revuelta. Mire, oremos por nuestra nación, nuestra nación se está yendo a pique, cristianamente hablando, nuestra nación se está yendo a pique. Ahora las redes sociales están ya llenas de muchas cosas. Las cosas que ustedes ponían de que Dios te bendiga, que Dios haga esto, no, ahora van a empezar a salir con mucha más fuerza todas aquellas cosas que desagradan a Dios, y con mucha más presión y con mucha más fuerza. Y nosotros mismos debemos de verdaderamente tener cuidado de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, y aún de aquello que tú hablas, o sea, de la doctrina que él enseñaba. Pero cuidémonos, porque según como nosotros caminemos, según como nosotros andemos, según como lo que nosotros seamos afuera, o somos luz o somos tiniebla, porque hemos convertido la libertad que tenemos en Cristo, la hemos convertido en libertinaje. Y entonces la gente dice: pero yo ya no veo la diferencia si este es cristiano o no es cristiano. Entonces por eso decía el domingo antepasado, decía yo: perdónenme que yo no haya llegado con ustedes como todos los hermanos varones. No llegué solamente por eso, porque no vaya a ser, les dije a todos, que alguien que aparezca ahí vaya a decir: bueno, y aquí yo no sé quién es el pastor. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos allá afuera, cuando estamos allá donde están todos aquellos que no conocen del Señor, nosotros debemos de alumbrar y de decir verdaderamente, la gente diga: este es diferente. Mira, su modo de hablar, su manera de comportarse, la manera como dirige, cómo habla, cómo actúa. Porque algunas veces, oiga, no se sabe quién se está riendo, si se ríe a alguien que es del mundo o a alguien que es cristiano. No sabe si nosotros somos cristianos o no. ¿Por qué? Porque realmente aún nosotros decimos: pero pastor, pero si es que nosotros conocemos la verdad y somos libres. Sí, hermano, pero no convirtamos nosotros la libertad que tenemos en Cristo como la que el mundo practica. El mundo practica una libertad extremista que desagrada al Señor. Y nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos de ir teniendo en cuenta, en medio de todo ello, lo que el Señor nos quiere a nosotros enseñar. Por eso es que vea lo que dice Gálatas 5:1. En Gálatas 5:1 dice: estad pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, si nosotros hemos conocido, como dice Juan, y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra. Y si hemos conocido la palabra nos enseña. Ahí vienen los estatutos, ahí vienen los mandamientos. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Porque algunas veces aún todavía nosotros no hemos comprendido cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son todavía las que a Dios no le agrada. Mire, por ejemplo, al Señor le agrada que le adoren, ¿sí?
Por eso dice, y no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Entremos por supuesto con acción de gracia. Entonces creo que vamos dándonos cuenta que el Señor nos está pidiendo a nosotros que nosotros le adoremos. Y Él mismo nos contesta en los salmos mismos. Dice, mas ovejas de mi prado son. ¿Sí? No se hicieron ustedes a vosotros mismos. Yo los hice a vosotros, dice el Señor. Por lo tanto, si nosotros somos de Él, entonces nosotros le debemos ¿qué? Respeto, adoración. De esa manera nosotros vamos dejando la libertad con la que los demás se comportan, pero nosotros venimos a ser verdaderamente ¿qué? Aquellos que Dios ha dado libertad. Porque el mismo texto dice, y no os pongáis otra vez el yugo de esclavitud. Porque el hecho de que tengamos la libertad en Cristo, cuando Él se está refiriendo, y no os pongáis otra vez ese yugo de esclavitud, quiere decir que nosotros fuimos y recogimos lo de la vida pasada y lo trajimos nuevamente y nos lo pusimos. A ver, yo preguntaría, ¿alguno por casualidad antes de venir a Cristo era mal hablado? ¿Ah? ¿Alguno antes de venir a Cristo decía malas palabras? Quizás se vestía de otra forma así, diferente. Entonces cuando venimos a Cristo, no volvamos a tomar todo aquello. Usted me va a decir, pastor, lo que pasa es que usted ya quiere que yo ande con corbata todo el día, así como usted anda. Yo no le estoy pidiendo que venga con corbata. ¿A qué no le estoy pidiendo que venga con corbata? Usted póngaselo si usted quiere honrar a Dios. Usted póngase, vístase conforme usted honre a Dios, pero honre a Dios. Amén, no se le olvide honrar a Dios. Yo no le estoy pidiendo y ni tampoco le digo a las hermanas, mire, hermana, usted se va a poner hasta la falda hasta allá abajo, que no se le vean ni las uñas del pie. No, yo no le estoy pidiendo eso, por favor, no. Yo le pido que se mire en el espejo y que honre a Dios. ¿Honramos a Dios o deshonramos a Dios? Y tenemos la libertad en Cristo, ¿sí? Mire, hay ciertas cosas culturalmente hablando, pero nuestra cultura no es así. Y en nuestra cultura a veces por cuestiones de haber sido oprimidos, a veces no conocemos la oportunidad que tenemos del Señor, que tenemos en el Señor cuando Él nos ha libertado. Por eso comencé hablando un poco acerca del Salmo 135, cuando los egipcios le pedían al pueblo de Israel, cuando los babilónicos le pedían al pueblo de Israel que cantaran un tiempo difícil, y ellos no cantaban porque estaban siendo llevados en cautiverio. Así es, imagínense ahora por un momento el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿sí? Imagínense el pueblo de Israel saliendo a la libertad. Amén, qué bueno, saliendo a la libertad. Y entonces resulta que el pueblo de Israel viene en ese momento y empieza a tomar todo lo que es suyo, porque va a salir, va a llegar a la tierra prometida, va a llegar a donde Dios lo quiere llevar. Y resulta que ellos vienen y van a agarrar su tablita en la que lavaban la ropa, ¿no? Y aquella tablita que ponían ahí en el río de Babilonia, y ellos lavaban la ropa. Pero ellos vinieron y fue uno de los primeros instrumentos que vinieron y lo colgaron ahí porque había que salir. Y empieza. Y cuando llegan completamente allá a la tierra prometida, allá donde Dios quería bendecirlos, allá donde Dios quería llevarlos a la prosperidad y quería bendecirlos, resulta que allá cuando llegan allá ven el agua por medio de tuberías. Y resulta que ellos están viendo una máquina blanca ahí con botoncitos, porque ahí había que echar la ropa. Ellos querían continuar todavía lavando en aquella tabla y esperando que agarrara el agua otra vez con un recipiente y la cosa allí. Y cuando yo veía esto, dije yo, esto me recuerda como aquel pastor que fue invitado a estudiar el bíblico. Y resulta que vino uno de los hermanos entre la congregación y le dijo: pastor, vaya a estudiar al bíblico. Pero resulta que él tenía que viajar de un país a otro para viajar. Y el hermano le dijo: pastor, usted solamente venga a recoger el boleto todos los días antes del viaje, que aquí estará.
durante los 3 años de escuela. Y el pastor iba, recogía, y él se subía al avión y se sentaba. Y el pastor, como no llevaba ni un 5, porque iba bien limitado, se acabó los 3 años. Al llegar el último día que el pastor estaba haciendo el viaje ya para terminar los 3 años, resulta que dice: este día, no importa que cobren un poquito más, pero ahora yo le voy a pedir una Coca-Cola a la azafata, le voy a pedir algo. Entonces vino ella, pasó y le dijo: señorita, ¿me da una Coca-Cola, por favor? Le dijo: oh, claro que sí. Algo, otra cosita más, le dijo, ¿le podemos dar una cena? Le dijo: no hay problema. Pero, ¿cómo me ofrece eso? Eso me va a costar mucho. No, le dice, todas esas cosas vienen. Usted quiere Coca-Cola, usted quiere cena, quiere alguna otra cosita más. No se preocupe, en el boleto está todo incluido para que usted lo pueda hacer. Así estamos nosotros muchas veces. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero por no conocer la verdadera libertad que tenemos en Cristo, no poseemos todo ello por aquello que Dios nos tiene preparado para nosotros. No es que estén allí, ahí están, pero nosotros no queremos tomarlas. Nosotros no queremos, sin embargo, reconociendo que Dios nos ha llevado a poseerla. Por eso debemos de conocer verdaderamente tanto las cosas que nosotros tenemos entre medio de ellos. ¿Por qué? Porque lo que más Dios quiere hacer es bendecirlo. Segundo punto que yo quiero que nosotros observemos es la libertad que nosotros debemos de tener en nuestra mente. Porque aunque tenemos la libertad de hacer las cosas, pero hay muchas veces nuestra mente es débil. Nuestra mente es demasiado débil que no aguanta, y es donde nosotros caemos en pecado. Romanos capítulo 12 y verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, qué interesante es: no os conforméis a este mundo. Hoy estamos en medio de la tecnología, estamos en medio de todo ello, pero dentro de todo ello, eso no quiere, yo no le voy a decir a usted que siga lavando en la tablita, no, haga la acción, y si ya tiene la lavadora ahí, apriétele el botoncito para que le ayuden sus quehaceres. No vaya a dejar de hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque son provechosas, pero no nos conformemos con las cosas de este mundo. Ahora, ¿por qué? Porque hay personas que dicen: mira, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy otra vez. Mira, a ver, y empiezan a comer, no oran, o empiezan que creen que las oraciones deben de ser microwaves. No, es tiempo de que esas cosas no cambian. La intimidad con Dios no debe de cambiar, ni la debemos de soltar por nada de ello. Por eso Él dice: más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Debemos de comprender qué es lo que Dios quiere llevarnos, de modo que comprobemos la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Debemos renovar nuestra mente. No crea que simplemente un equipo de sonido se renueva completamente o algo otras de las cosas, no, o que nosotros estudiamos un poco. También en el Señor debemos de renovarnos completamente, continuamente. Dice en el Salmo 19 verso 1, dice: la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al ingenuo. Ahora, qué interesante, porque Dios dice: Jehová es perfecto en toda su ley, pero en medio de todo eso restaura el alma de uno. ¿Y qué tiene que ver el alma? El alma tiene que ver las emociones, porque a medida que nuestras emociones son cambiadas y son afirmadas, nuestra dependencia de Dios viene a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que usted no va a llorar, eso no quiere decir que usted no va a gemir, eso no quiere decir que usted no se va a lamentar, pero usted dentro de usted mismo, usted levanta sus manos y dice: yo confío en aquel que todo lo puede, yo confío en aquel que todo lo hace. Mi alma espera en ti, oh Señor.
Ahora, en Hebreos capítulo 4, verso 12, por eso dice la Escritura, dice, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz, le dice, más eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante, que quiere decir que Dios todo conoce, todo lo de nuestro ser interior. Sabe de lo que nosotros necesitamos y sabe de aquello que nosotros estamos expuestos. Ahora, por eso es que al darnos cuenta que nosotros somos personas que estamos completamente a la dependencia de Dios, hay un beneficio, porque nuestra mente ya no va a divagar y a pensar en cosas que van a hacer daño, sino que al contrario, nos humillaremos delante de Dios. Porque la Escritura dice, el que se humilla, ese será exaltado. Entonces creo que cuando empezamos a humillarnos delante de Dios, Él fija sus ojos en cada uno de nosotros. Una de las cosas interesantes en medio de todo esto es que muchas veces nosotros no queremos dejar el pasado. No queremos darle una vuelta a la hoja de nuestro pasado. Y cada vez que nosotros vemos al pasado de nuestras vidas, en vez de ayudarnos a edificarnos más, si ese pasado está lleno de dolor, de amargura, de tristeza, no sirve para hacernos crecer. Sirve para volvernos a atar y dejarnos ahí sentados. No. Por eso Pablo dice, el escritor a los hebreos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en Él, nosotros creceremos más y dependeremos más de Él que verdaderamente más de nuestro pasado. Sé que hay algunos que no quieren acordarse ni de su infancia, porque su infancia no fue buena, no fue grata, hubo maltrato, otros fueron abusados, cada uno tuvo un tiempo difícil, pero yo le voy a decir algo, con todo y ello, si no es agradable, mire a Cristo. Mira a Cristo, que Él es tu sanador y Él es tu ayudador. Pero ya no mires atrás, porque la vida pasada muchas veces no te dejará que tú puedas seguir adelante. Hay que dejar todo ello. Por eso es que quiero concluir con esta parte muy especial. Porque en Lucas capítulo 9, verso 62, dice así, pero Jesús les dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado sigue mirando atrás. Es apto para el reino de Dios. Eso quiere decir que usted, hermano, usted, hermana, no puede seguir pensando en su vida pasada. Porque mientras más seguimos pensando en la vida pasada, usted no se va a sentir usted el más vil pecador, que aún todavía Cristo no ha limpiado sus pecados. Y eso estorba para servir al Señor. Eso estorba para ser feliz. Eso estorba muchas veces en los matrimonios. Los matrimonios se acuerdan solo de las cosas malas de su vida pasada. Me recordaba de algunas cosas de mi esposa y yo cuando éramos más jóvenes, cuando teníamos menos peso, ¿sí? Y ahora cargamos con más peso, pero nos recordábamos. Pero me recordaba de esas cosas y decía yo, qué momentos más agradables y qué dicha. Digo, pero también han pasado los años, pero me sigo gozando con ella. Entonces seguimos gozando, créanme, ahora que convivimos más tiempo juntos, porque ahora convivimos más tiempo juntos que hace un par de años atrás, cuando su servidor que pasaba muchas horas trabajando. Ahora trabajamos, no es que no trabajamos, pero trabajamos juntos. Siempre andamos juntos, entonces disfrutamos de ello. Pero eso tiene que ver que muchas veces, pero imagínense si nuestra vida hubiese sido una vida difícil, qué alegría podríamos tener ahora. Porque sabe que hay esposos que no pueden vivir mucho tiempo con su esposa, el sábado y el domingo.
les parece una eternidad tenerlo juntos. ¿Y qué problema que da el marido? ¿Y qué problema que da la mujer? Solo la soporto entre la semana porque la veo por la tarde, dicen. No, al contrario, debe de soportarlo porque es la mujer de su juventud. Y todo eso es ¿por qué? Porque hay una vida atada. Hay una vida atada, y la verdad es que si somos cristianos deberíamos de tener una vida libre. Por eso es que ahora que estamos en Cristo debemos de ser verdaderamente libres. Debemos de verdaderamente nosotros conocer cuál es el verdadero propósito de ser libres. ¿Somos libres al fin? ¿O todavía arrastramos alguna raíz de amargura? Creo que cuando venimos a Cristo deberíamos de decirle: Señor, ahora libre soy al fin. Aquí estoy. Decirle ya, mi vida pasada quedó atrás. Pero si hay alguno que todavía tiene algún problema de ello, quiero que se ponga en pie y vamos a orar. ¿Para qué? Para que su vida sea cambiada, su vida sea transformada. ¿Por qué? Si Pablo lo dijo, transformaos en vuestro entendimiento. Yo quiero que nosotros comprendamos que si venimos a Cristo, Él ya nos perdonó. ¿Por qué traemos a memoria y queremos arrastrar la vida pasada? A ver, alguien dice así: es que yo soy alegre, pastor. Mire, yo soy bien alegre, sí, pero lamentablemente usted es bien alegre solamente con la música de allá del mundo. Con la música del Señor no quiere cantar, no siente alegría, ni nada le pasa. No, si somos ahora verdaderamente libres en Cristo, gózate, alaba a Jehová y bendice su nombre. Póngase en pie.